Los primeros trabajos formales sobre la presión surgen en 1643, cuando Torricelli tomó un tubo de vidrio de 1 metro de longitud, lo llenó de mercurio y manteniendo el tubo cerrado con el dedo, lo invirtió e introdujo en una vasija con mercurio. Al retirar el dedo, comprobó que el metal descendía hasta formar una columna cuya altura era 13.6 veces menor que la que se obtenía al realizar el experimento con agua. Como sabía que el mercurio era 13.6 veces más pesado que el agua, dedujo que ambas columnas de líquido soportaban el mismo contrapeso, sospechando que solo el aire era capaz de realizar dicha fuerza. Es así como se introdujo el concepto de presión, que es la magnitud que indica cómo se distribuye la fuerza sobre la superficie a la cual está aplicada. Se puede definir la presión como el cociente de la fuerza normal que actúa sobre un área. Sus unidades en el sistema internacional son los pascales. Existen diferentes tipos de presión y los podemos clasificar de la siguiente manera. La presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera sobre todos los cuerpos de la Tierra o que están en el interior de la atmósfera. La presión manométrica se mide a partir de la presión atmosférica. Cuando es negativa se le llama presión de vacío. Y la presión absoluta es la presión que soporta un sistema respecto al cero absoluto, es decir, es la suma de las presiones atmosférica y manométrica. Un gradiente de presión es como se le denomina a la diferencia de una presión entre dos puntos. El gradiente de presión normalmente se expresa como la fuerza que el fluido ejerce por metro de profundidad, en el caso de una presión hidrostática. La ecuación fundamental de la hidrostática es una expresión que permite determinar el campo de presiones dentro de un fluido. En un recipiente que contenga agua en reposo, el fondo estará soportando el peso de todo el fluido que tiene encima. La presión que soporta una superficie S en el seno de un líquido dependerá de la posición que ocupa en el mismo, es decir, de la altura a la que se encuentra de la superficie libre. La presión hidrostática es independiente del valor de la superficie S. El valor de la presión es el producto de la profundidad vertical del agua por el peso específico de la misma. Entonces, la diferencia de presión existente entre dos puntos en el seno de un líquido viene dada por la diferencia de altura existente entre los mismos. La presión hidrostática es independiente de la forma y tamaño de la superficie. De acuerdo al tipo de presión, existen distintos instrumentos para realizar tales mediciones, los cuales son instrumentos que miden la presión atmosférica llamados barómetros, los instrumentos que miden las presiones relativa o presión con relación a la atmósfera, que son los manómetros, bacómetros, los cuales miden las depresiones o presiones relativas negativas. El manómetro es un instrumento utilizado para la medición de la presión en los fluidos, generalmente determinando la diferencia de la presión entre el fluido y la presión local. Lo que se debe tener en cuenta es que la mayoría de los manómetros miden la diferencia entre la presión del fluido y la presión atmosférica local. Entonces, hay que sumar esta última al valor indicado por el manómetro para hallar la presión absoluta. Cuando se obtiene una medida negativa en el manómetro, es debida a un vacío parcial. Manómetro diferencial de tubo de U. Se usa para medir la diferencia de presión que hay entre dos recipientes o dos puntos de un sistema dado. Manómetro de Bourdon. Consiste en un tubo de bronce o acero doblado en circunferencia. La presión interior del tubo tiende a enderezarlo. Como un extremo del tubo está fijo a la entrada de la presión, el otro extremo se mueve proporcionalmente a la diferencia de presiones que hay entre el interior y el exterior del tubo. Manómetro de tubo inclinado. Este manómetro se emplea para mediciones inferiores a 250 milímetros de columna de agua. El concepto de presión es utilizado ampliamente en la industria, tal es el caso en ingeniería petrolera para la extracción de hidrocarburos, y dentro de la rama de ingeniería mecánica y mecatrónica en el diseño, manufactura y uso de máquinas tanto hidráulicas como neumáticas.